¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchachos. Aquí desde Cochabamba les saludamos a todos los interesados, pues, en practicar un poco, repasar o aprender, ¿no? La idea en este caso sería de factorización y simplificación de fracciones algebraicas, ¿no? Bueno, en factorización, como todos han cursado en colegio, nos indican allá pues que debemos estar con los 10 casos, entonces la idea es tratar de entender los 10 casos paso por paso, desde el ejemplo más sencillo ir avanzando y después continuar. Entonces un saludo desde Cochabamba, Bolivia. Nos hemos demorado unos 10 minutitos en la conexión, pero ya estamos aquí. Siempre en unas clases virtuales necesitamos que el internet esté precioso, exacto, fuerte, como se dice, igual que su energía, para que de esta manera podamos trabajar y aprender un poco de factorización. Bueno, sin más preámbulo, entonces por rebajar un poquito el internet, voy a apagar mi cámara para que podamos ver. Entonces ahí tienen ya factorización y fracciones algebraicas. Entonces iniciamos con nuestra primera diapositiva, esperando que se vayan aumentando algunos estudiantes más para que esto sea interactivo. Cualquier cosa puede escribir también, ya sea al grupo de WhatsApp. Vamos a estar pendientes también con el grupo de WhatsApp, comentarles que ha tenido buena llegada, digamos. Tenemos en el grupo de WhatsApp, les comento que existen 313 participantes con los cuales vamos a estar a lo largo de esta jornada. Y ya empezamos entonces algo bien sencillito vamos a trabajar, entonces vamos a iniciar con la parte de lo que viene a ser factorización, ¿ya? Entonces, siempre en mis clases yo les hablo de dos cositas, ¿ya? Entonces aquí lo voy a anotar, por favor. Uno, entonces hablamos de estas dos cositas, paciencia y tolerancia. Es muy importante la paciencia porque, bueno, no siempre sale como está programado, tenemos que empezar 14:30, a veces un poquito nos atrasamos. Y la tolerancia es que a veces nuestro paquete de la pizarra virtual, en este caso la tablet, a veces se corta por problemas, no sé, de internet, a veces puede ser porque el software es piratita, no sé muy bien la causa, pero a veces se corta. Entonces, por eso les digo que además para una persona cualquiera siempre la paciencia y la tolerancia es muy importante, como dos buenas virtudes, ¿ya? Entonces, sobre esa base vamos a dar inicio. Entonces, queremos ahora trabajar en lo que viene a ser primero la factorización, ¿no? Factorización. Entonces, me decían, y bueno, algo fácil para que no esté tan difícil a lo largo de este curso, para que los estudiantes sepan. Entonces, la idea es así, ¿no? Tengo que tener dato, sumas o restas, ¿ya? Y eso tengo que transformar en producto. Listo. Entonces, ese proceso se denomina factorización. Sumas y o restas tengo que volver en producto. Listo, eso es factorización. Ya si quiere un poquito, digamos, un poco más técnico, dice, descomponer en factores o factorar una expresión algebraica es convertirla en el producto indicado de sus factores. Y de ahí le comentaba, bueno, nosotros vamos a trabajar un poco, digamos, la idea de los casos. Entonces vamos a empezar con el caso 1. Este caso 1 lo denominamos, hay dos tipos, inciso A, inciso B, lo vamos a clasificar ahorita enseguida. Entonces dice, cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común. Ajá, entonces de ahí va a separarse en el primer caso que se titula precisamente factor común monomio. Bueno, lo que tienen que entender es que esta es una clase, digamos, intermedia, en el entendido de que intermedia, ¿por qué? Porque usted ya sabe desarrollar factores, ¿no ve? O sea, sabe multiplicar y ha visto productos notables, ¿ya? Entonces, si quiere, que no es motivo de hoy día, de un producto para llevar a una suma o resta, entonces obviamente eso se llama productos notables. O sea que nosotros estamos haciendo el proceso inverso.
el proceso inverso de los productos notables, entonces para nosotros es la factorización. ¿Ya? Entonces, sin dar más vueltas, nos vamos a la temática que es de nuestro estudio y empezamos entonces con el factor común monomio, nuestro primer caso. Entonces ahí la orden viene, ¿no? La orden. Una de las órdenes entonces significa descomponer en factores. Esa va a ser la orden genérica, ¿ya? Descomponer en factores. Puede ser también simplemente descomponer o simplemente factorar. También se puede, son sus sinónimos, ¿ya? Entonces vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplito. Entonces ahí vemos ejemplo 1. Empezamos por cosas fáciles, digamos, m cuadrado más 3m. M cuadrado más 3m. Bueno, entonces un factor común, monomio. Monomio significa un solo término. Entonces aquí me fijo entre m cuadrado y 3m. Entonces, primero que nada me fijo, hay sumas y hay restas. Ah, perfecto, en este caso hay suma. Entonces yo tengo que factorizar. Entre m cuadrado y 3m, el factor común sería m. Y luego tengo que proceder a dividir. O sea, m cuadrado divido entre m. Pues digo, más entre más da más, m cuadrado entre m me queda m. Más 3m entre m me queda más 3. Entonces aquí me fijo, aquí hay un factor y aquí hay otro. Y estos son los factores. Entonces un ejemplo muy sencillo, pero ya corresponde al caso 1, el inciso A, si quiere caso 1A, factor común monomio. Ya, entonces, sobre esa idea fácil, vamos a continuar con otro. Entonces, imagínate que el ejercicio es 10K menos 30LK al cubo. De la misma manera, entonces, tengo el dato. Ahí, como ves, el dato es 10K menos 30LK cubo, ¿no? Entonces, me fijo. El 10 como número puede ser un factor común 10. La letra entre LK cubo o K, podría escoger K en su menor exponente, o sea, K nomás, ¿no? No K al cubo. Luego divido 10K dividido entre 10K, me queda 1. Menos 30LK cubo divido entre 10K. Entonces, menos entre más me queda menos. 30 entre 10 me queda 3. L no existe, entonces anoto. K al cubo entre K me quedaría todavía K cuadrado. Y nuevamente, como en el caso anterior, aquí tengo un factor y aquí tengo otro factor. Entonces son factores. Nuevamente, en este caso, ha habido resta. 10K menos 30LK al cubo, esa resta se ha vuelto en producto, ¿no? Aquí está producto de dos factores. Y esa es la idea básica de lo que viene a ser factorización. Ya vamos en nuestro segundo ejemplo. Vamos a subir un poquito y nos vamos al tercer ejemplo. Entonces, tercer ejemplo podría ser 10m al cubo menos 5m más 15m cuadrado. Entonces, si te fijas aquí, hay coeficientes y hay la parte literal, que en este caso es m. Bien, entonces puedes sacar entre 10, 5 y 15, el más pequeñito va a ser 5. Entre m al cubo, m y m cuadrado, el factor puede ser m. Y luego procedo a dividir. Más 10m al cubo divido entre 5m. 10 entre 5 me queda 2. M cubo entre m me queda m cuadrado. Menos entre más da menos. 5m sobre 5m, o sea, al dividir me queda 1. Más 15m cuadrado, que sería el tercero. Dividido entre 5m me queda más 3m. Y nuevamente, en este caso, sí hay suma y resta, y me va a quedar aquí factores, como hemos visto hace rato. Y esa es la idea de lo que es factorización. Entonces, se ha transformado la suma o resta en producto, en factores. Esa es la idea de factorizar. Un ejemplo 4, digamos, tiene 18ab cuadrado c al cubo menos 54
a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, más 36b c cuadrado. Entonces lo vamos a trabajar este que está. Sacamos el factor común monomio, que es el primer caso, en su primer inciso. Entonces aquí nos fijamos, ¿no? Primero, entre 18, entre 54 y 36, el número que puede dividir a todos podría ser el 18, porque 18 por 1 es 18, 18 por 2 es 36 y 18 por 3 es 54. Entonces tenemos esa parte. Entre A, si te fijas al inicio, aquí tienes A, pero en el otro no existe, entonces no forma parte del común monomio. En el caso de B, el menor exponente está aquí, b a la 1, porque aquí hay b al cuadrado y aquí hay b al cuadrado. En el caso de C, el menor exponente es al cuadrado, entonces sería nuestro factor común monomio. Procedemos a dividir 18ab cuadrado, aquí por si acaso he escrito medio mal, creo. AB cuadrado C cubo, divides. 18 entre 18 es 1. La letra A no está. B cuadrado entre B te queda B. Y C cubo entre C cuadrado te queda C. Menos dividido entre más te queda menos. 54 entre 18 es 3. A cuadrado no existe, entonces copia. B cuadrado entre B te queda B. Y C cuadrado entre C cuadrado es 1. Más entre más da más. 36 entre 18 es 2. B se elimina y C cuadrado también. Entonces quedaría nuestra factorización. Nuevamente aquí, si te fijas, y aquí, entonces existen lo que llamamos factores. De esa manera la suma o resta se ha transformado en producto. Esa es la idea de factorización. Ya, entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, puede escribir también, puede ser por WhatsApp para que yo atentamente haga las respuestas, ¿ya? Bien, pasamos a otro ejemplo, digamos 9ab al cubo menos 6a cuadrado b al cubo c más 3a cubo b cubo c menos 12a cubo b al cubo c. Bien, entonces lo que tengo que pensar para factorizar esta suma o resta, volver un producto. Entonces, de los números entre 9, 6, 3 y 12, puedo escoger el menor, 3. Entre a cuadrado, a cubo, escojo el menor exponente, a. Entre b cubo, b cubo, no hay opción, escojo b cubo. Y c en algunos no existe, entonces queda ahí. Divido ahora. ¿Qué voy a dividir? Más 9ab cubo entre nuestro factor común por agrupación, que en este ejemplo es 3ab cubo. Entonces, 9 entre 3 me queda 3. A se elimina, b al cubo también. Ahora paso al siguiente término. Menos entre más da menos. 6 entre 3 da 2. A cuadrado entre a queda a. B al cubo se simplifica y queda c. Paso al siguiente, más 3, más entre más da más, 3 entre 3 da 1, a al cubo entre a, queda todavía a cuadrado, b al cubo se elimina y me queda c. Paso al siguiente término, menos entre más da menos, 2 entre 3 sale 4, a al cubo entre a, queda a cuadrado, b al cubo se queda y queda todavía c. Bien, aquí quizás pueden decir, hay problemas porque mira, esta parte literal es igual a esta. Entonces sí, también aquí mira, esta parte literal es igual a esta. Entonces, como ya lo hemos factorizado, obviamente lo previo era restar, ¿no? Entonces aquí también dentro podemos restar porque son términos semejantes. Te va a quedar 3a cuadrado c, ¿no? Signo del mayor, más a cuadrado c menos 4a cuadrado c. Tienes la misma parte literal, entonces resta, signo del mayor, menos, y después 4 menos 1 es 3. Caso 1, pero ahora estamos en la opción B. Esta opción B también es factor común
factor común, pero ya se llama polinomio. Entonces quizá usted se pregunta, ay, bueno, ¿y qué es pues polinomio, no? Entonces dice ahí, como habíamos visto antes, seguramente en álgebra, tienes que ponerte a pensar que dos o más términos ya se llama polinomio. Eso es lo importante. Hace rato monomio significaba un término, ¿no? Entonces el factor común era de un término, como hemos ido viendo en todos los casos. Entonces ahora la orden también podría ser simplemente descomponer, ¿no? Descomponer. Otra orden podría ser factorizar o directamente factorar también puede ser, ¿no? Factorizar. Podría ser factorar también, directo, ¿no? Esas son las órdenes. Entonces nosotros vamos a centrarnos. Teníamos ya el ejemplo 5, entonces este podría ser el 6 o podríamos enumerar desde el 1, ¿no? Entonces nos pasan algunos datos para que podamos trabajar y dice X por A más B más Y por A más B igual. Entonces recordamos de factorización y también indicamos, ¿no? La factorización es la transformación de una suma y o resta en un producto. Entonces ahora el factor común ahora es un polinomio. Polinomio. Entonces ya le hemos dicho, dos o más términos es el polinomio. Entonces mira, aquí ya tenemos fácil, A más B viene a ser nuestro polinomio. Ajá, entonces ese va a ser el factor común por agrupación, también en algún momento hablamos, ¿no? Pero bueno, ahora lo que tengo que hacer es todo el primer término, todo esto, estoy marcando, X por A más B, divido entre A más B. Obviamente voy a abrir otro paréntesis y me va a quedar X. Luego tengo que hacer, entonces el segundo incluido el signo, tengo que dividir entre el polinomio, que es el factor común, en este caso A más B. Entonces empiezo por el signo, más entre más da más. A más B se simplifica y me queda Y. Y bueno, esta sería la respuesta, porque aquí ya tengo esta parte y esta parte, ya tengo factores. Ese sería entonces el cambio del caso 1, que se denomina ahora en su inciso B, factor común polinomio. ¿Ya? Entonces pasamos a otro ejemplo para que vayamos entendiendo mejor. Dice, 2C por A menos 1 menos D por A menos 1. Y ahí tenemos igual. Bueno, entonces la idea básica tiene que ser, ¿cuál sería el factor común polinomio? Aquí me fijo claramente es A menos 1. Entonces también una reglita dice, este factor común se copia y lo que queda se anota en el otro paréntesis. O sea, lo que queda es 2C menos D. Y nuevamente la resta en este ejemplo se ha vuelto producto. Entonces se ha factorizado. Bien, entonces no se olvide, si tiene alguna consulta, escríbalo por favor en el WhatsApp y yo voy leyendo los mensajes y de acuerdo a eso aclaro las dudas. Operación, espera, no hacemos nada. Aquí factorizas 1, entonces va a quedar nomás X más 2. Y ahí va a estar el factor común polinomio, X más 2. Entonces quizá lo puedes anotar aquí, X más 2. Y ahí va a ser D más 1. D más 1. Entonces ahí tenemos factorizado. La suma se ha vuelto en un producto. Trabajamos el ejemplo 4. Entonces en el ejemplo 4, por decir, tenemos X que multiplica a Y más 1 menos Y y menos 1. Algo similar al anterior, entonces aquí el primer factor copiamos, X por Y más 1. Aquí factorizas menos 1, te queda Y más 1. Y luego factorizas Y más 1. Y de esta manera sale adelante este factor común polinomio. Y dentro del otro paréntesis quedaría X menos 1, que son los factores que no se usan. Pasaríamos entonces al ejemplo parecido al ejemplo 5.
Tenemos el ejemplo 5, entonces dice 2D A más B más C menos A menos B menos C. De la misma manera, entonces lo que tenemos que pensar es que en este caso el valor de 2D A más B más C se queda. Aquí puedes factorizar un menos 1, entonces va a cambiar los signos de estos factores. ¿Qué sucede entonces? Este factor común se agrupa y entonces nos quedaría A más B más C 2D menos 1. Y de esa manera queda factorizado. ¿Ya? Entonces aquí vamos a plantear un ejemplo 6 que dice A menos B, M más 2, más B, M más 2, igual. Nuevamente, entonces vemos el factor común polinomio M más 2, M más 2, y sacamos este como el común, M más 2, y los factores que sobran, en este caso A menos B, más B. Nosotros, como en simplificación de álgebra o de expresiones algebraicas, podemos simplificar porque tienen signos contrarios, y como ya es producto, puede salir adelante y M más 2 después. Y como existe aquí producto, ya está factorizado. Ejemplo 7. Y ahí nos dice el ejemplo y más 2, que va a multiplicar a y menos 1, menos y menos 1, que multiplica a y menos 3. Entonces aquí vemos que el factor común es y menos 1. En ambos casos, ese va a ser el factor común polinomio. Y lo que sobra, en este caso, tendría que ser y más 2 a un lado. Aquí no olvidarse que hay un signo. Ese signo es como si multiplicaría. Menos por más da menos y. Menos por menos da más 3. Y de esa manera nosotros podríamos hacer operaciones. Y menos 1 copias. Aquí vemos que este se puede dar 0, simplificando las expresiones. Y aquí nos puede quedar 5. O sea, 5 de y menos 1. Entonces seguimos avanzando y trabajamos aquí el caso 2. El caso 2 ya titula factor común por agrupación de términos. Por agrupación de términos. Ese sería entonces nuestro caso 2. Factor común por agrupación de términos. Y obviamente, como hace rato, puede ser la orden factorar o factorizar, no hay problema, ¿no? Factorar o factorizar. Bien, entonces nosotros trabajamos en los ejemplos, entonces por decir aquí podemos trabajar en el 1, y ahí tendríamos, digamos, AX más BX más AY más BY. Entonces ahí tenemos algunos numeritos, ¿no? Algunas letras en este caso, porque estamos en álgebra. Entonces usted podría decir, bueno, vamos a hacer por agrupación, como dice el nombre, factor común por agrupación de términos. Entonces quizá podemos pensar estos dos y quizá estos dos. Entonces lo tengo que agrupar los términos, o sea, podría decir que esté lado a lado AX, AY, con más su signo, y a otro ladito BX, BY, con su mismo signo. Entonces me fijo en estos, podría pensar aquí factorizar la letra A, y en estos podría pensar factorizar la letra B. O sea, A y divido, ¿no? X más Y. Si aquí saco B, entonces divido. BX entre B me sale X, más BY entre más B me queda más Y. Y de ahí viene el factor común X más Y, que ya lo hemos hecho por agrupación. Queda X más Y, y los factores que quedan A más B se va a otro paréntesis.
Entonces aquí tenemos un producto y tenemos factores. Entonces le estaba comentando, en esta parte están las sumas y o restas, ¿no? O sea, esos son los datos, si usted quiere. Y para factorizar, aquí se vuelve producto. Entonces, esa es la idea de factorizar o factorar simplemente, ¿no? Tenemos nuestro ejemplo 1 y estamos en el caso 2. Entonces, vamos a trabajar con el ejemplo 2. Aquí entonces nos anotamos el ejemplo 2. Bien, entonces el ejemplo 2 nos indica 3y cuadrado menos 6xy más 4y menos 8x. Perfecto, entonces igual tenemos como el nombre indica factor común por agrupación de términos. Tenemos que pensar en agrupar. Entonces quizá podemos pensar en 3y cuadrado 6x por un lado y quizá aquí 4y y 8x. Entonces vamos a pensar entonces aquí entre 3 y 6 podría ser aquí 3 y un y. Divide más entre más da más, nos quedaría y. Menos entre más da menos, 6 entre 3 nos queda 2x. Para el número, aquí quizás solo 4, ¿no? 4y entre 4 nos queda y, menos 8x entre más 4 nos queda menos 2x. Y si te fijas, esta parte tienes igual. Entonces ahí viene el factor común por agrupación de términos. Y menos 2 queda en un lado y los que no se han factorizado, o sea, 3y y 4, van al otro paréntesis. Y nuevamente la suma se ha vuelto en producto y ese sería entonces el ejemplo 2. Pasamos entonces al siguiente, factor común por agrupación. Entonces aquí vemos el ejemplo 3. El ejemplo 3 indica 2a cuadrado menos 3ab menos 4a más 6b. Entonces igual aquí tenemos que hacer el factor común por agrupación de términos. Podemos pensar entonces que 2a y 4a pueden ir a un lado, ¿no? 2a cuadrado y 4a cuadrado. Bueno, copio 2a cuadrado menos 4a. Al otro lado va 3ab más 6b. De ahí sacamos el factor común, entonces puede ser 2a. Divide 2a cuadrado entre 2a, me queda a. Menos entre más da menos, 4a entre 2a me queda 2. Menos 3b. Menos entre menos da más, me queda a. Más entre menos da menos, 6b entre menos 3b va a quedar 2, ¿no? De esa manera el factor es el mismo. A menos b, a menos 2, a menos 2. Ese vas a copiar. A menos 2 por 2a menos 3b. Y luego nuevamente una suma y resta se ha vuelto en un producto. Podemos analizar otro, un ejemplo 4, que dice a más c cuadrado menos 2ad menos 2c cuadrado d. Entonces aquí quizá podríamos pensar en separar a con 2ad. Entonces aquí me anoto. A menos 2ad más c cuadrado menos 2c cuadrado d. Aquí factorizo a. A entre a es 1. El a divides, te queda 2d. Aquí factorizas c cuadrado en c cuadrado es 1. Y aquí te queda 2d. Entonces te fijas que este factor es el mismo. O sea, aquí tienes 1 menos 2d. Y lo que sobra es a más c cuadrado. Entonces, nuevamente, la suma y resta se ha vuelto en un producto, ¿no? Queremos que en el ejemplo 5 indique 3ab menos 3b más 4c menos 4ac. Bien, entonces aquí pensamos y vemos cómo podríamos agrupar quizá 3ab con 3b.
Entonces ahí voy a factorizar 3b. Divido, me queda a, menos entre más da menos 1. Aquí puedo factorizar 4c. Quizá incluso sería conveniente factorizar de una vez el menos, ¿no? Al factorizar el menos, entonces este entraría primero. Entonces voy a hacer eso, menos 4c. Menos con menos va a quedar más y solo a. Más 4c entre menos 4c va a ser menos 1. De esa manera tenemos el mismo signo y el mismo factor, ¿no? Entonces aquí va a ser a menos 1 y los factores que no hemos usado, 3b menos 4c. Y se ha factorizado porque se ha transformado una suma o resta en un producto. Ahí tenemos entonces el 5. Trabajamos entonces en el 6 y tenemos algunos datos como AM menos AN más AP más M menos N más P. Bien, todos estos factores, entonces quizás también tenemos que pensar en agrupar. Entonces quizás sería este y este. Primero sacar un factor común que podría ser la letra A. Nos quedaría dividiendo M menos N más P. Y en este caso creo que 1 sería suficiente porque tienes M menos N más P. Y de esa manera el factor sería el mismo. Este va a ser nuestro factor común, M menos N más P. Y quedaría los que no hemos usado, A más 1. Nuevamente la suma y resta se ha vuelto en un producto. Bien, continuamos. Tenemos un ejemplo 7. Entonces en el ejemplo 7 nos indica A cuadrado N menos AN cuadrado menos 2A cuadrado M más 2AMN más N al cubo menos 2N cuadrado M. Perfecto, entonces quizá podríamos pensar en agrupar algunos, como digamos A cuadrado N con 2A cuadrado M. Podrían ser algunos. Otro quizá podría ser este AN cuadrado con 2AMN. Y por último quedarían seguramente estos dos. Entonces, a ver, vamos a intentar. Los que están con verde, entonces factoriza A cuadrado. Divide A cuadrado N entre A cuadrado, me queda N. Menos entre más da menos, 2A cuadrado M, me quedaría 2M. Pasa a los que están subrayados con negro. Me quedaría, los que están subrayados con negro, entonces puedo sacar menos a N. Menos entre menos da más, me quedaría N. Más entre menos da menos, me quedaría 2M. Por último, aquí N cuadrado. Divido, me queda N, y aquí me quedaría 2M. Y me fijo que las tres cantidades son igualitas. Entonces factorizo, me va a quedar N menos 2M. Todo lo diferente, o lo que no he usado, A cuadrado menos AN más N cuadrado. Y bueno, de suma o resta se ha vuelto en un producto, entonces se ha factorizado. Tenemos el caso 3. Y aquí nos anotamos, ¿no? Entonces, caso 3. Este caso 3, entonces, se va a denominar trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Bien, en el trinomio cuadrado perfecto, entonces, generalmente teníamos una reglita, ¿no? Que era A más o menos B al cuadrado. El cuadrado de un binomio era el primero al cuadrado más o menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, más o menos esa era la idea, ¿no? Entonces,
vemos algunos ejemplos. Lo que nosotros tenemos que hacer es un proceso inverso. La regla dice de la primera cantidad sacar raíz cuadrada, de la tercera sacar raíz cuadrada y verificar si el doble producto del primero y segundo están escritos, ¿no? Bueno, lo vamos a explicar mejor con un ejemplo. Digamos, x cuadrado más 2x más 1. Entonces comentábamos que del primero tiene que estar ordenado, como te fijas, ¿no? Del primero sacas raíz cuadrada, x. Del tercero raíz cuadrada, 1. Y luego el doble producto de estos factores, te sale más 2x. Eso, incluido su signo, tiene que estar al medio. Si eso cumple, entonces dices la respuesta, este factor, x, el signo del medio, más este factor, y todo al cuadrado. Entonces, la idea de un trinomio cuadrado perfecto. Desarrollando, obviamente, te sale la misma respuesta. Ejemplo 2. 4a cuadrado más 25b cuadrado menos 20ab. Entonces, aquí si sacamos, primero tendríamos aquí en esta parte que ordenar. O sea, 4a cuadrado dejas, el 20ab tendría que ir al medio, y 25b cuadrado tendría que ir a un costado. Entonces solo se está haciendo un cambio en el lugar, ¿no? Cambio en el lugar. Luego, según la regla, de este primero sacas raíz cuadrada, o sea, 2a. De este raíz cuadrada, 5b. El doble producto del primero por el segundo. Entonces, 2 por 2 es 4, por 5 es 20, ab. Entonces, te fijas si está aquí al medio. Como está al medio, entonces se puede anotar ahora en función a esto. 2a menos 5b. O sea, 2a menos 5b y todo al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta, trinomio cuadrado perfecto. Bueno, ahí nos indican que no pueden entrar. Eso ya no sé cómo podemos hacer. A ver, quizás volver a copiar el enlace. A ver, le vamos a ayudar aquí a un compañero para que pueda, ¿no? Intentar, porque aquí no nos ha llegado para aceptar, no nos ha llegado ninguna notificación, ¿no? Lamentablemente. Bueno, vamos a continuar con el 3. Y ahí nos dice 1 menos 16 xy cuadrado más 64 x cuadrado y a la cuarta. Bien, entonces en este caso, como te fijas, está ordenado, ¿sí? Entonces hay que sacar raíz cuadrada. Entonces, de este raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 64 es 8, x, y al cuadrado. Doble producto del primero por el segundo. Entonces, 2 por 1 es 2 y por 8 es 16, x, y cuadrado. Entonces, ese tiene que ser coincidente con el del medio. De acuerdo a eso, entonces anotamos 1 menos 8xy cuadrado y al cuadrado, ¿no? 1 menos 8xy cuadrado al cuadrado, y de esta manera estaría el trinomio cuadrado perfecto. Podemos avanzar un poquito más y continuamos con el ejemplo 4. 4, entonces dice x cuadrado más ax más a cuadrado sobre 4. Entonces, siguiendo la misma reglita, del primero saco raíz cuadrada, del tercero saco raíz cuadrada. Verifico el doble producto de ambos. Entonces, el 2 con el 2 se va y me puede quedar ax, que estaría aquí al medio. Para anotar, ya sabes, este que ha sacado raíz cuadrada, el signo del medio, y este que ha sacado raíz cuadrada. O sea, x más a medios elevado al cuadrado. Y ese sería el trinomio cuadrado perfecto. Ejemplo 5. 1/4 menos x al cubo más x cuadrado sobre 9.
Igual verificamos, raíz cuadrada del primero, 1/2. Raíz cuadrada del tercero, x tercios. El doble producto de 1/2 por x tercios. En este caso, este 2 se simplifica con este. Entonces nos queda x tercios que está ubicado al medio. Ya para resolver este valor, la raíz cuadrada del primero, signo del medio y este valor. O sea, 1/2 menos x tercios elevado al cuadrado. Nuestro caso especial. Ya dentro del caso 3, que es trinomio cuadrado perfecto, entonces, ¿no? Y ahí vamos a ver entonces un ejemplo que podría ser la continuación, el 6. Dice x cuadrado más 2x, x menos y, más x menos y al cuadrado. Bien, igual que antes, del primero sacamos raíz cuadrada, x. Del tercero sacamos raíz cuadrada, x menos y. Verificamos el doble producto de los factores. Nos queda 2x, x menos y. Y te fijas, es igualito al término del medio. Entonces, como habíamos anotado, el primero, el signo del medio y la raíz cuadrada del tercero. O sea, podría ser x más x menos y al cuadrado. Si quitamos el signo, nos puede quedar x más x menos y al cuadrado. Y x más x es 2x. De esa manera queda nuestro caso especial. Podemos ver otro ejemplo, el ejemplo 7, m más n al cuadrado, menos 2m más n, p más m, más p más m al cuadrado. Entonces, según la teoría del primer término, sacamos raíz cuadrada. Se elimina con el exponente. Del tercero sacamos raíz cuadrada. El doble producto del primero por el tercero. Entonces vemos que este término es igualito al del medio, ¿no? Entonces la respuesta tiene que ser este factor, signo del medio, y este factor. Podríamos anotar algo así. M más n menos P más n. P más m todo al cuadrado. Si hacemos operaciones, aquí nos va a quedar m más n menos p menos m. Entonces el m son de signos opuestos, nos sale 0. En conclusión te va a quedar n menos p al cuadrado. Y ese sería entonces nuestro caso especial. Vamos a continuar y trabajamos el caso 4, que se llama diferencia de cuadrados perfectos. Diferencia de cuadrados perfectos. Entonces ahí tenemos algunos ejemplitos, digamos el 1, que nos indica 1 menos x cuadrado. Entonces lo que hay que hacer es parecido al anterior, aquí sacas raíz 1, raíz x. Y sobre eso, 1 con signo más y 1 con signo menos, ambos factores. Y esa es la idea de diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Otro ejemplito, como no son muy largos, quizá podemos más éxito. Podemos hacer el ejemplo 2. Dice entonces 16 m cuadrado menos 25n a la cuarta. Igual que hace un momento sacamos raíz cuadrada 4m y aquí raíz cuadrada 5n cuadrado. Y bueno, anotamos 1 con más, ambos factores, y 1 con menos. Y eso sería entonces diferencia de cuadrados. X a la 12 menos 49
m a la 2, n a la 6 y digamos z a la 10. Bien, entonces igual procedemos igual que la anterior. Aquí raíz cuadrada sería x6. Aquí raíz cuadrada del número 7. M, n al cubo y z a la 5. ¿No? La raíz cuadrada. De esta raíz cuadrada, uno con más de ambos términos y otro factor con menos. Listo, y ese sería diferencia de cuadrados perfectos. Podemos trabajar otro ejemplo, el ejemplo 4. Digamos, dices x a la cuarta sobre 9 menos y estará al cuadrado sobre 4. Haces operaciones, entonces aquí su raíz cuadrada, x cuadrado sobre 3, raíz cuadrada y sobre 2. Teniendo raíz cuadradas, entonces 1 con más y otro factor con menos. Entonces, imagínate que dice 9a a la 4n menos b elevado a la 2m. Bien, igual hay que sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada del primero, 3a 2n. Raíz cuadrada del segundo, b a la m. Entonces, tienes que anotar 1 con más, o sea, 3a a la 2n más b a la m por, y aquí puedes anotar 3a 2n menos b a la m. Bien, muchachos, al ser una primera clase, entonces, bueno, se les agradece mucho por su tiempo. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ir hablando de otras charlas también, o sea, vamos a generar una segunda parte. Les invitamos ya de una vez al grupo. Quizá podemos hacer un grupo más grande, digamos, porque hay no más gente, en el cual vamos a continuar con lo que viene a ser la factorización. Digamos, vamos a trabajar el caso 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vamos a continuar con fracciones algebraicas. Entonces estarían también invitados pues aquí para el próximo martes, también a las 14:30, esperando que estén pues muchas más personas también que se vayan uniendo a esto y quizás lo llamamos o lo bautizamos como los eventos de martes con el Inge Emir, ¿no? Entonces para que vaya siguiendo. Les agradezco a todos por su tiempo, por compartir, por darle like y por suscribirse pues al canal de YouTube. También estamos en TikTok, también estamos en Facebook, en Twitter y otras plataformas de las redes. Los esperamos entonces y los invitamos también para el otro martes. Que les vaya muy bien, que tengan un excelente resto de jornada. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luis.